es el momento para evacuar. O sea que mañana va a ser el segundo parcial, ¿sí? Reitero con la misma metodología de siempre. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a retomar algunos ejercicios que nos habían quedado de la clase de repaso de ayer. Ayer estuvimos charlando algo sobre sólidos, cómo se clasifican los sólidos cristalinos, algunas propiedades que tienen los sólidos cristalinos, ¿sí? Decíamos que ellos se clasifican según los enlaces o fuerzas intermoleculares presentes. Entonces, en función, si uno analiza el tipo de enlace o fuerza intermolecular, puede incluso empezar a predecir algunas propiedades que tienen esos sólidos, ¿sí? Como por ejemplo del análisis de la intensidad de las interacciones entre las partículas del sólido, podemos inferir si tendrán, por ejemplo, dureza, altos puntos de fusión o no, si van a ser quebradizos en función del tipo de enlace, si van a ser maleables, conductores o no conductores, ¿sí? Reconociendo bien el tipo de enlace o fuerza presente, la intensidad de los mismos, entonces podemos hablar respecto a las propiedades que tienen los distintos sólidos cristales. Habíamos visto también, tomado algo respecto a soluciones, que era una solución, cómo se puede clasificar según la cantidad de soluto presente, ¿sí? Como insaturada, saturada, sobresaturada. Habíamos visto algunos factores que modifican la solubilidad, por ejemplo, la temperatura, que aumenta la solubilidad de los sólidos en el líquido. Sin embargo, la temperatura, el aumento de temperatura, no favorece la solubilidad de los gases en el líquido, ¿sí? Habíamos repasado algo respecto a cinética química, donde se determina una ley de velocidad. ¿Qué factores podemos variar para aumentar la velocidad de una reacción? ¿Sí? ¿En qué inciden esos factores? Por ejemplo, un aumento de temperatura o una disminución de la energía de activación, lo que permite es aumentar la constante de velocidad, por lo cual se aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Se pueden modificar también factores como puede ser la concentración de algún reactivo, ¿sí? La agitación habíamos visto que también ayuda a aumentar la velocidad de una reacción. Todo lo que permita que se incremente la frecuencia de choques entre los reactivos va a ayudar al aumento de la velocidad, ¿sí? Después específicamente, si estamos analizando una reacción en particular y tenemos la velocidad de esa reacción, podemos ir directamente a la ecuación de velocidad y analizar específicamente sobre qué factores trabajar, ¿sí? Bien. Y nos faltaba charlar algo respecto al equilibrio químico y equilibrio iónico. ¿Alguna pregunta? Bien. Planteamos equilibrio cuando tenemos este tipo de reacciones, que son reacciones reversibles, ¿sí? Tiene esta especificación, este doble signo, que indica, siempre los reactivos se encuentran a la izquierda, siempre los reactivos van a ser A y B, y los productos van a ser C y D. En una reacción reversible, los reactivos pueden reaccionar para obtener los productos, al mismo tiempo que parte de los productos pueden reaccionar entre sí para obtener nuevamente los reactivos. Eso significa una reacción reversible. Ocurre en ambas direcciones. Por lo tanto, si tengo una reacción reversible, para conocer las concentraciones de reactivos y productos a una determinada temperatura, se puede calcular una constante de equilibrio, ¿sí? Esa constante de equilibrio se expresa como el producto de las concentraciones de los productos elevado al número igual que su coeficiente estequiométrico sobre el producto de las concentraciones de reactivos también elevadas cada una de ellas un número igual que el coeficiente estequiométrico. ¿En qué momento se alcanza el equilibrio químico?
Bien, cuando se igualan las velocidades. La velocidad de la reacción directa se iguala con la velocidad de la reacción inversa. En ese momento se alcanza el equilibrio, ¿sí? Las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio ya no se modifican más, permanecen constantes. Son las máximas concentraciones que voy a obtener a esa temperatura, ¿sí? Se modificarán si el sistema en equilibrio es perturbado, de lo contrario permanecen constantes. Además, se podrían relacionar presiones en el equilibrio. Se pueden relacionar dentro de una KP, ¿sí? Que se expresa en lugar de concentraciones, en lugar de presión, se utilizan las presiones parciales de los gases, solo de los gases. En este caso, todos estos gases se encuentran, todas estas sustancias se encuentran en estado gaseoso, por lo cual a todas ellas les podríamos medir una presión parcial, de tal forma que la constante de equilibrio va a quedar expresada como el producto de las presiones parciales de los gases de los productos sobre el producto de las presiones parciales de los reactivos, todo ello elevado a un número igual que su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Además habíamos visto que la constante de equilibrio en función de las presiones se puede relacionar con la constante de equilibrio con la Kp mediante esta ecuación que involucra la temperatura absoluta, R es la constante universal de los gases, y este delta N es la diferencia entre el número de moles de productos gaseosos menos el número de moles de reactivos gaseosos. Algo más para recordar, ya han estado trabajando en las horas anteriores, pero sin embargo lo reitero. Las concentraciones que se utilizan en la constante de equilibrio son concentraciones molares, ¿sí? Concentraciones en molaridad. Sin embargo, recordemos que dentro de la constante solamente traemos los valores, los números sin las unidades, ya que las constantes de equilibrio son adimensionales. De igual manera, las presiones que vamos a utilizar en la KP son presiones en atmósferas. Sin embargo, dentro de la constante solo vamos a traer los valores y dejamos las unidades, de tal forma que la KP también sea dimensional. ¿Sí? Bien. Fíjense esta ecuación, ¿sí? El que quiere la resuelve, el que no espere ya lo vamos a resolver entre todos. Siempre cuando uno informa sobre un sistema en equilibrio, una reacción en equilibrio, debe hacerlo a una determinada temperatura, ¿sí? Porque si cambia la temperatura, ya vamos a ver en un ratito, por ejemplo, cambian los valores de la constante de equilibrio. Entonces, si en este ejercicio tengo que calcular K6 y Kp, esa K6 y Kp va a ser calculada cuando este sistema alcance el equilibrio a 50 grados centígrados. Si la temperatura aumenta a 51 grados, seguramente el valor de K6 y Kp ya va a variar un poco, ¿sí? Entonces, al menos el que quiere exprese Kc, Kp si corresponde, fíjense que dice si exprese Kp si corresponde, ¿sí? Sean cuidadosos, siempre lo que vemos que pasa es que cuando expresen la constante de equilibrio y luego lleven los valores dentro de la constante, no se olviden de los exponentes, ¿sí? No se olviden de elevar al cuadrado, al cubo. Porque la expresión puede ser simple, las concentraciones, fíjense que ya son concentraciones molares, o sea, ni siquiera hace falta calcular la concentración. Sin embargo, a veces se olvidan de los exponentes, entonces con eso sean cuidadosos.
Bien. Y algo ahora que aprovecho que veo la constante que escribió el compañero Medapiez, me acordé de esto. Siempre que tengan una reacción química, siempre corroboren que esté bien balanceada, ¿sí? Porque vamos a ver que cuando planteemos la constante de equilibrio, los coeficientes estequiométricos tienen influencia en la constante de equilibrio, ¿sí? Para lo cual entonces, siempre, a pesar de que nos parezca que ya está, hay dos coeficientes estequiométricos, sin embargo, tómense uno segundo y corroboremos. 2 átomos de nitrógeno del lado de los reactivos, solo hay 2 átomos de nitrógeno. Del lado de los productos también hay 2 átomos de nitrógeno. Y en cuanto a los átomos de hidrógeno, hay 6 átomos de hidrógeno en los reactivos y 6 en los productos. Esta ecuación está balanceada, ¿sí? Entonces ahora sí, podemos plantear la constante de equilibrio, concentración molar del producto elevado al cuadrado, muy bien, ahí veo que corrigieron el exponente, ¿sí? Sobre concentración molar del nitrógeno, que es uno de los reactivos, por la concentración molar del otro reactivo elevado al cubo. Dentro de las constantes de equilibrio, o para plantear una constante de equilibrio, solo vamos a tener en cuenta las concentraciones de los gases, ¿sí? Y si estoy calculando una Kc, también de aquellas sustancias que se encuentren en solución acuosa. O sea que entre paréntesis diga AC. Dentro de la Kc no vamos a considerar ni sólidos ni líquidos puros, ¿sí? Entonces, ya tenemos calculadas las concentraciones molares, también sean cuidadosos con eso porque quizás haya algún ejercicio que haga falta calcular o expresar la concentración en molaridad. En este caso ya lo tenemos, tenemos la concentración tal cual la necesitamos, llevamos los valores, bueno, primero expresamos la Kp, ¿sí? De igual forma, solo que vamos a considerar presiones. En lugar de concentraciones, presión. Ahora sí, llevamos los valores y esto es lo que les decía, ¿sí? Siempre sean cuidadosos de trasladar el exponente. ¿Qué valor les dio? Así lo corregimos. Veamos si coincidimos. Sí, creo que sí. Bien, muy bien. Ahí tenemos el valor de la constante de equilibrio, del Kc. ¿Qué información me da ese valor? Fíjense que el valor de la Kc es bastante grande. ¿Qué podemos deducir del valor obtenido en la Kc? Si el valor obtenido de Kc es muy grande, podemos inferir muy bien, podemos inferir que el numerador es muchísimo más grande que el denominador. ¿Está bien? Si yo divido, hago una división y me da un número muy grande es porque el denominador es muy pequeñito. En el denominador, ¿a quiénes tengo? A los reactivos. En el numerador, a los productos. O sea, lo que significa este valor es que una vez alcanzado el equilibrio, habrá mayor proporción de productos respecto a los reactivos, ¿sí? Esta reacción a 50 grados centígrados tendrá mayor concentración de productos que de reactivos. Eso lo puedo inferir del valor que es mucho mayor a 1 de la constante de equilibrio, ¿sí? Ahora bien, como leí en el chat, podemos calcular Kp. Primero, esto es muy importante, como la temperatura que vamos a usar en la ecuación es temperatura absoluta, lo convierto a Kelvin, le sumo 273,15. ¿Sí? No sé si han calculado el valor. Primero tenemos que calcular el delta N, vamos a hacerlos entre todos, después si quiero que usen la calculadora para que no... Delta N. La cantidad de moles gaseosos en los productos son 2. O sea que este delta N va a ser igual a 2
menos, y hago la sumatoria de los moles de gases en los reactivos, ¿sí? 1 más 3. O sea que este delta N va a ser igual a menos 2. ¿Está bien? Calculo entonces, R es una constante, 0,082, ¿sí? Y obtengo el valor de Kp. Bien, ahí lo leí en el chat también. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, pude calcular Kc y Kp, dado que tengo la presencia de gas. ¿Sí? Al menos si tengo un gas que le pueda medir una presión, ya podría plantear ese Kp. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Tomemos el siguiente ejercicio. Dice, la siguiente reacción alcanza el equilibrio a 80 grados centígrados, otra vez se informa la temperatura como corresponde, siendo sus concentraciones 0,29 para los iones hidronio, 0,75 molar para el anión cianuro y 0,35 molar para el ácido cianídrico. Calcular Kc y Kp si corresponde. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación, vamos a corroborar que esté balanceada. Un átomo de hidrógeno más 2, 3 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, vamos a los productos, 3 átomos de hidrógeno del lado de los productos, o sea que los hidrógenos están balanceados. ¿El resto está balanceado o hace falta agregarle algún coeficiente estequiométrico? Está balanceado, bien. Un átomo de carbono, un átomo de carbono, uno de nitrógeno, uno de nitrógeno, uno de oxígeno, uno de oxígeno, o sea que está balanceado. Ahora sí, vamos a plantear la Kc. Lo que primero debemos observar una vez que esté balanceada es cómo se encuentran las sustancias. Acá tenemos un ácido en solución acuosa, el agua que es un líquido puro, en este caso es el solvente, y los iones que siempre van a estar en solución acuosa. ¿Sí? Los iones necesariamente van a estar en solución acuosa, es de la única forma que puedan separarse, como ya hemos visto. Entonces, las concentraciones ya se encuentran en molaridad, ¿sí? Por lo tanto, planteo la Kc como el producto de las concentraciones de los productos sobre la concentración solo de este reactivo, ya que el agua líquido puro no se considera dentro de la constante. ¿Sí? Todas van a estar elevadas a la 1, ya que los coeficientes estequiométricos respectivos es igual a 1. ¿Está bien? Entonces ahora sí, llevo los valores y puedo calcular Kc. Perdón, profe, ¿cómo era? ¿El agua no se considera? ¿Por qué? Porque se considera un líquido puro, ¿sí? La concentración del agua, pensemos en una solución. El agua está actuando como solvente, o sea, el agua se encuentra en muchísima proporción respecto al ácido, por ejemplo. Entonces la concentración del agua se puede decir que permanece constante, es como que la pude incluir dentro de la propia constante, por eso no se considera. Solo se consideran aquellas sustancias como en solución acuosa o los gases, donde sus concentraciones pueden variar mucho más. Los sólidos, las concentraciones de sólidos, líquidos puros, por lo general se consideran, no por lo general, se consideran constantes, que permanecen constantes. Dale, muchas Bien, gracias. de nada. Y no podemos plantear una Kp porque no voy a poder medir ninguna presión parcial. ¿Sí? Si tengo líquidos, si tengo sólidos, si tengo sustancias en solución acuosa, no les podría medir una presión parcial, para lo cual no voy a poder calcular esa Kp. ¿Sí? Entonces, en este caso, no corresponde calcular Kp. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora que Kc Sí. nos dio bajito, profe, nosotros podríamos decir que
no se favorece la producción de producto. Claro, bien. ¿Qué podemos inferir de ese valor menor a 1? Que una vez alcanzado el equilibrio, habrá mayor proporción de reactivos respecto a los productos, ¿sí? En el equilibrio voy a tener mayor concentración, pues esas son concentraciones, ¿sí? Voy a tener mayor concentración de reactivos que de productos. Efectivamente significa eso. Sí. ¿Estamos? Bien. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, sean cuidadosos frente a alguno de estos ejercicios. Como hay que usar concentraciones molares, si los datos de la consigna están en otro tipo de concentración, lo primero que tenemos que hacer es calcular concentraciones molares. Luego corroborar que la ecuación esté balanceada, ¿sí? Y no considerar a los líquidos y sólidos puros dentro de la KC. Solo las especies en solución acuosa o los gases. Y los gases, en realidad. Especies en solución acuosa y los gases, ¿sí? Y si no tengo gases, como en este caso, no voy a poder calcular una KP. Bien. Esta es otra pregunta de orientación de la guía que dice, enumere factores, bueno, acá dice 4, pero enumere los factores que pueden cambiar la posición de equilibrio, que pueden cambiar la posición. Claro, si la KC es mayor a 1, lo que significa que el numerador es mucho mayor que el denominador. Y en el numerador se plantea o no se tienen en cuenta las concentraciones de producto. Entonces significa que una vez que alcanza el equilibrio esa reacción, habrá mayor concentración de producto que de reactivos. ¿Sí? Están favorecidos los productos frente a una K con un valor mayor a 1. Cuanto más se aleje, mayor a 1 sea, más concentración de productos tendré respecto a los reactivos. ¿Sí? Más favorecido hacia los productos está esa reacción. Eso significa. Bien. Entonces, decíamos que cuando uno analiza un sistema en equilibrio, tiene que hacerlo a una determinada temperatura. Como hicimos recién, calculamos las constantes de equilibrio a una determinada temperatura. ¿Sí? Ese sistema en equilibrio, ¿no? El sistema en equilibrio va a permanecer en ese equilibrio hasta que sea perturbado. ¿Sí? Si este sistema en equilibrio es perturbado, el sistema se va a desplazar hacia los productos o hacia los reactivos de tal forma de contrarrestar esa perturbación. ¿Sí? ¿Qué cambios o qué perturbaciones podría sufrir un sistema en equilibrio? ¿Cómo podríamos perturbar esta reacción en equilibrio? Cambiando la presión, profe. Vamos a ver. Un cambio de presión o de volumen no afecta a los líquidos y sólidos en realidad. ¿Sí? Un cambio de presión o volumen no afecta a líquidos o sólidos. Sí afecta a los gases. Y en este sistema en particular no se encuentran presentes gases. Por lo tanto, si esta reacción alcanza el equilibrio y se produce un cambio de presión o volumen, no se va a perturbar. ¿Sí? No se va a perturbar porque todas las sustancias están en solución acuosa. No tengo gases presentes. Específicamente, un cambio de volumen y presión para esta reacción en equilibrio no la va a afectar. ¿Sí? Ah, bien, profe. Entonces la temperatura sería para este tipo, ¿no? Bien, pero ya que me estás diciendo, vamos a seguir en ese camino y está bien. Entonces,
Este sistema se encontraba en equilibrio a 80 grados centígrados. ¿Qué hacemos con la temperatura? ¿Aumentamos o disminuimos? Lo que vos quieras. ¿La aumentamos? Bien. Aumentamos la temperatura. ¿Cómo va a reaccionar esta reacción? ¿Cómo se va a desplazar esta reacción de tal forma de contrarrestar ese aumento de temperatura? Con los datos que tenés, ¿es posible analizar qué va a suceder frente a algún cambio de temperatura con esta reacción? Bien, entonces está faltando un dato. No les alcanza, con los datos de la consigna, ¿sí?, poder saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio frente a un aumento de temperatura. Para eso necesitaríamos saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Ya el próximo ejercicio lo vamos a trabajar, ¿sí? Pero está bueno para que surja eso. Uno de los factores que pueden modificar un sistema en equilibrio, o este sistema en equilibrio, es la temperatura. Pero para poder saber hacia dónde se va a desplazar, qué reacción se va a favorecer frente a un aumento de temperatura, nos está haciendo falta un dato. Ahora les voy a agregar que si ocurre esa modificación de temperatura, ese aumento de temperatura, además del sistema de desplazarse hacia los productos o hacia los reactivos, la constante de equilibrio también va a variar, ¿sí? O sea que si a este sistema en equilibrio le aumentamos la temperatura, la constante va a dejar de tener este valor. ¿Está bien? La constante de equilibrio solo se modifica frente a un cambio de temperatura. ¿Sí? Solo uno de ellos es capaz de modificar el valor de la constante de equilibrio. ¿Cuál es? La temperatura. Un cambio de concentración, de presión o de volumen, el agregado de un catalizador, etcétera, no modifica el valor de la constante de equilibrio. Sí lo hace un cambio en la temperatura. ¿Está bien? Ahora vamos a tomar esa reacción en equilibrio. Acá le está faltando la doble flecha, ¿sí? Es una reacción reversible. Ya llegó al equilibrio. Ahora sí les pregunto, si aumenta la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza este equilibrio? Bien, ¿cuál sería tu justificación? Pero no es la justificación, porque en realidad para saber hacia dónde se desplaza una reacción, tenemos que analizar. Ah, ahora sí. Ahora. Bien, ahora sí, porque en realidad el análisis. Bueno, mira, y aprovecho, te voy a tomar como ejemplo, discúlpame, pero aprovecho para esto. Mira si te hubiese pasado esto en el parcial. Todo lo que ustedes piensen, razonen, deduzcan, todo tiene que estar escrito, ¿está bien? Porque yo sé que saben, pero no lo dejan plasmados en las hojas. Y ahora sí te saco a vos, lo digo en general. Todo lo que ustedes interpreten, las deducciones que hagan en su cabeza, lo que piensen, razonen, tiene que quedar escrito, ¿está bien? Entonces, como decía la compañera, si aumenta la temperatura, tengo que analizarlo en conjunto con ese valor, ¿sí? Este delta H mayor a 0 me indica que la reacción es endotérmica. ¿Cuál es endotérmica? La directa. La inversa va a ser exotérmica. Entonces, una reacción endotérmica necesita absorber calor, ¿sí? Estos reactivos necesitan absorber calor para que se obtengan los productos. Si se aumenta la temperatura, como decíamos en las otras clases, lo que se hace es generar más calor en ese entorno, más calor disponible para que los reactivos puedan absorber. Por lo tanto, en definitiva, un aumento de temperatura favorece la reacción directa. La reacción se va a desplazar desde los reactivos hacia los productos.
¿Y qué va a pasar con el valor de la constante? ¿Aumentará o no? Aumenta, muy bien, porque cuando nosotros veíamos recién que empezábamos la clase de repaso, cuando la constante se expresa en función de las concentraciones de los productos en el numerador y concentraciones de reactivos en el denominador. O sea, que si aumenta la concentración de productos, muy bien, aumenta el numerador, se consumen los reactivos, o sea que el denominador disminuye, por lo tanto la constante de equilibrio varía. ¿Sí? La constante de equilibrio varía frente a un cambio de temperatura. Y lo que va a suceder con la reacción, hacia dónde se va a desplazar frente a un cambio de temperatura, solo se puede analizar si tengo este dato. En la reacción anterior, que no lo tenía, no pude predecir hacia dónde se iba a desplazar esa reacción si aumentábamos la temperatura. No lo sé. Dependerá de que si necesita absorber calor o va a eliminar calor cuando se genere la reacción. ¿Sí? Entonces, sin este dato, no podríamos saber hacia dónde se desplaza el equilibrio. Esta reacción en equilibrio, ¿sí? Recordemos que es reversible, está faltando la flecha inversa. Esta reacción en el equilibrio, ¿será perturbada si, por ejemplo, el volumen disminuye? Sí, porque tiene gases. Muy bien, ahora sí. La variación de la presión o del volumen sí afecta el equilibrio o lo perturba frente a la presencia de gases. Pero ¿alcanza con que haya gases? Un cambio de presión o volumen. Muy bien. Porque si tengo la misma cantidad de moles, busquemos los gases. Este es el gas en los reactivos y tengo también en los productos. Si hubiese 2 moles de gases en los reactivos y 2 en los productos, en realidad no se modifica el sistema, ¿sí? Porque las concentraciones, si disminuye el volumen, van a variar, van a aumentar proporcionalmente en ambos lados, ¿sí? Sin embargo, como acá tengo cantidades de moles diferentes para el reactivo y para el producto, un cambio en el volumen sí lo va a modificar. ¿Hacia dónde se desplazará? Dije disminución del volumen, me parece. No, aumento dije, disminución del volumen. Vamos a suponer que disminuye el volumen. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Bien. Se va a desplazar en este caso en particular hacia los productos. Está bien lo que decís, pero aclarar coma hacia los productos, ¿sí? Así interpreto bien lo que... ¿Por qué? Porque en realidad si disminuye el volumen, aumenta la concentración de todos los gases, ¿sí? Sin embargo, como acá tengo mayor proporción de moles, va a aumentar más la concentración en los reactivos que en los productos. Entonces el sistema se va a desplazar contrarrestando este aumento de reactivos, ¿sí? ¿Cómo lo contrarresta? Haciendo que se consuma. ¿Y cómo se puede consumir? Generando más producto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, donde tengo gases, pero no solo tengo gases, sino tengo una diferencia en el número de moles de gas entre los reactivos y productos, sí, ese cambio de volumen va a afectar o va a perturbar el sistema en equilibrio. Para contrarrestarlo, la reacción se va a llevar a cabo hacia los productos o hacia los reactivos, ¿sí? Frente a ese cambio de volumen, ¿la constante de equilibrio va a variar? No, ¿sí? La constante de equilibrio, hemos dicho, muy bien, que solo varía frente a un cambio de temperatura. Un cambio de presión, volumen o concentración no varía la constante de equilibrio. Bien. Fíjense lo que dice este ejercicio. La siguiente reacción exotérmica, ahí tenemos la reacción, ustedes van a corroborar que esté balanceada, posee un Kc de 0,001 a 420 grados centígrados. Cuando la concentración del ácido diohídrico sea 0,3, la del hidrógeno 0,02,
y la del yodo 0,15 molar, todas las concentraciones están expresadas en molaridad, la pregunta es, ¿el sistema habrá alcanzado el equilibrio? De no ser así, ¿en qué sentido se desplaza la reacción? El B. Si se aumenta la temperatura a 500 grados centígrados, ¿qué sucederá con el sistema en equilibrio? ¿Qué sucederá con café? Yo quiero que ustedes lo vuelvan a leer, extraigan los datos necesarios, traten de plantear algo, quizás hayan estado trabajando con este tipo de ejercicio, mejor aún. Traten de justificar algo de tal forma de poder responder, ¿el sistema ha alcanzado el equilibrio? De no ser así, ¿en qué sentido se desplaza la reacción? Y si hay un cambio de temperatura, ¿qué sucederá con el sistema en equilibrio? ¿Qué sucederá con K-C? ¿Sí? Entonces, pueden releerlo, extraer los datos, tratar de plantear algo y por supuesto que ya lo vemos entre todos. ¿Aumentan la concentración de los reactivos, profe, puede ser? Bueno, ahora esperemos un ratito más y lo corregimos. Tiene que estar, te voy a preguntar cómo lo justificamos, ¿sí? Bien, bien. No sé si quieren que vayamos corrigiendo. Bien. Entonces, tenemos la ecuación química, es reversible, tenemos la doble flecha, está balanceada, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, 2 de hidrógeno del lado de los productos, 2 de yodo del lado de los reactivos y 2 de yodo del lado de los productos. Está balanceada. Bien.
El dato que tengo es la constante de equilibrio, por supuesto se informa a una dada temperatura. Ahora dice, cuando las concentraciones son tales, ¿el sistema se encuentra en equilibrio? No sé si son las del equilibrio esas concentraciones. Sin embargo, ustedes cuentan con una herramienta que les permite predecir si el sistema alcanzó el equilibrio. Esa herramienta es el cociente de reacción, el Q. ¿Sí? El Q permite, a partir de unas dadas concentraciones, determinar si el sistema se encuentra en equilibrio o no. ¿Sí? Entonces, el Q se plantea de la misma forma que el KC, producto de las concentraciones de los productos en el numerador. ¿Por qué tengo en cuenta todos los productos? Porque están en estado gaseoso. ¿Sí? Aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso en solución acuosa se van a considerar dentro de la constante Kc, por lo tanto también se consideran al momento de plantear el cociente de reacción, porque se expresa de la misma forma que la Kc. Todas las concentraciones dadas se encuentran en molaridad, por lo tanto reemplazo por los valores y obtengo el valor del cociente de reacción. ¿Por qué es una herramienta que me permite predecir si el sistema se encuentra en equilibrio? Porque al plantearse de la misma forma que el Kc, puedo compararla con el valor del Kc. ¿Sí? Kc es igual a 0,001. 0,033, que es el cociente de reacción, es mayor que el Kc. Esto lo que me indica que el sistema no alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Ese análisis, esa comparación, claro, ese análisis me permite predecir si el sistema está en equilibrio o no. Si el cociente de reacción es igual al Kc y el Q es igual al Kc, en ese caso el sistema se encuentra en equilibrio. Y estas serían las concentraciones del equilibrio. En este caso, donde el cociente de reacción es mayor que el Kc, el sistema no se encuentra en equilibrio. Estas aún no son las concentraciones en el equilibrio. Además de saber que el sistema no alcanzó el equilibrio, podemos responder también esta pregunta. ¿En qué sentido se va a desplazar la reacción? Y bueno, si el Q es mayor que el Kc, el numerador es muy grande respecto al denominador. Para que Q disminuya y se acerque al valor de Kc, ¿qué necesita? Aumentar el denominador y que disminuya el numerador. ¿Cómo disminuye el numerador? Haciendo que los productos se consuman. ¿Sí? La reacción se va a llevar a cabo desde los productos hacia los reactivos. Los productos se van a consumir de tal forma que el numerador disminuya, se van a generar reactivos de tal forma que el denominador aumente. De esa manera, con ese desplazamiento, Q cada vez disminuye más hasta que se iguala con Kc. Y en ese momento se alcanza el equilibrio. ¿Sí? Entonces, el cociente de reacción es una herramienta que tenemos para saber si unas dadas concentraciones son las del equilibrio o no. Si Q es igual a Kc nos indica que esas son las concentraciones en el equilibrio. Ahora, si Q es mayor o menor a Kc, además de informarnos que el sistema no alcanzó el equilibrio aún, podemos predecir hacia dónde se va a desplazar, hasta alcanzarlo. ¿Sí? ¿Quedó claro este análisis? Bien. Y el inciso B dice, si se aumenta la temperatura a 500 grados centígrados, ¿qué sucederá con el sistema de equilibrio? ¿Qué sucederá con Kc? ¿Podríamos contestar a la pregunta en el inciso B? ¿Tenemos todos los datos necesarios para hacerlo? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, como sé
que la reacción es exotérmica, ¿sí? El delta H es menor a 0, eso es un dato, fíjense que, por eso yo siempre les digo, hay que ser muy cuidadoso cuando uno lee la consigna, porque si uno pasa por alto esto, fíjense que es la cuarta palabra en la oración, si uno pasa por alto este dato, no podríamos contestar la pregunta del inciso B. La siguiente reacción exotérmica. Acá se informa que el delta H de la reacción directa es negativo, es menor a 0. Por lo tanto, la reacción directa es exotérmica. La directa será exotérmica, la inversa será endotérmica, ¿sí? Siempre es lo contrario. Acá dijimos que un aumento de temperatura, lo analizamos en el ejercicio anterior, un aumento de temperatura favorece una reacción ¿de qué tipo? Endotérmica, muy bien, una que necesite calor, que en este caso es la inversa. Por lo tanto, esta reacción en equilibrio, frente a un aumento de temperatura, se va a desplazar desde los productos hacia los reactivos. Se favorece la reacción inversa, desde productos a reactivos, porque la inversa es la endotérmica, la inversa es la que necesita calor. Calor que se provee al aumentar la temperatura. ¿Sí? Dice luego, bien, ¿qué sucederá con Kc? Y bueno, en función de cómo se expresa el Kc, lo que estamos viendo, que si la reacción se lleva a cabo de productos a reactivos, la concentración de productos disminuye, o sea que el numerador disminuye, aumenta la concentración de reactivos, por lo tanto, como la concentración de reactivos está en el denominador, aumenta, y K, efectivamente, disminuye. ¿Sí? Frente a un cambio de temperatura, tenemos que saber que la constante de equilibrio se modifica y además podemos predecir si aumenta o disminuye. En este caso, dado que la reacción que se favorece es la inversa, la constante de equilibrio disminuye. ¿Está bien? ¿Estamos con el inciso B? Bien. Vamos a suponer ahora que tenemos el sistema en equilibrio. Claro, si aumenta la temperatura, en realidad la reacción que se desfavorece, si lo querés ver de esta forma, es la exotérmica. Porque vos pensás que la reacción exotérmica libera calor. Si yo tengo un entorno que ya tiene elevada temperatura con mucho calor, es poco probable que pueda seguir absorbiendo el calor de la reacción. O sea, una reacción exotérmica no se ve favorecida con un aumento de temperatura. Sí se favorece una reacción que necesita calor. ¿Sí? En este caso, la reacción endotérmica es la inversa, por eso la reacción se lleva a cabo desde los productos hacia los reactivos, haciendo que la constante de equilibrio no solo se modifique, sino que específicamente va a disminuir. ¿Sí? Bien. Ahora les preguntaba también, en el mismo sistema en equilibrio, un aumento de la concentración de reactivo perturbará este sistema, y si es así, ¿hacia dónde se desplaza? Un aumento de la concentración de reactivo. Bien, muy bien. Vamos a justificar esto. Se aumenta la concentración de reactivos, ¿sí? Se aumenta la concentración de reactivos, aumenta el denominador, por lo tanto Q, el cociente de reacción, pasa a ser menor que el Kc.
¿sí? El cociente de reacción pasa a ser menor que el Kc, perdón. Como es menor, Q debería aumentar hasta igualarse con Kc. ¿Cómo se consigue eso? Aumentando el numerador, obteniendo más producto y disminuyendo el denominador, haciendo que se consuman los reactivos. Por lo tanto, la reacción se desplaza desde los reactivos hacia los productos, ¿sí? Se desplaza de reactivos a productos de tal forma de contrarrestar esa perturbación, que en este caso fue un aumento de la concentración de reactivos, ¿sí? Y se aumenta la presión. Nuevamente tengo el sistema en equilibrio. Se aumenta la presión. ¿Hacia dónde se desplaza ese sistema? Muy bien, ¿y cuál sería la justificación de que no se... Bien. Entonces, a pesar de que tengo gases, uno esperaría que una modificación en la presión me modifique la concentración de esos gases. Sin embargo, como tengo la misma cantidad de moles de gases en los reactivos y en los productos, tengo 2 moles de gases en los reactivos y 1 más 1, 2 moles de gases en los productos, el cambio en la presión va a modificar la concentración de todos los gases, pero la va a modificar en la misma proporción desde los reactivos o en los reactivos y en los productos. Como se modifica la misma proporción, en realidad no cambia nada, ¿sí? Si uno plantea la Q, se modifican todas las concentraciones en la misma proporción, por lo tanto, esta división sigue dando lo mismo. Q sigue siendo lo mismo, ¿sí? Si está en el equilibrio, va a ser igual que Kc. O sea que en definitiva, a pesar de tener gases, un cambio en presión, un cambio en el volumen, no afecta este sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces, para concluir, la Kc solo se modifica frente a un cambio de temperatura. Si hay un cambio de concentración de algún reactivo o producto, si hay un cambio de presión o volumen, solo podrá desplazarse el equilibrio o la reacción, pero el valor de Kc no se modifica, ¿sí? ¿Queda claro este tema de la aplicación del principio de Le Chatelier? Sí, profe. Bueno, sí, sí. Uh-huh. No, no. Lo ideal para justificar lo que sucede con los equilibrios es planteando el cociente de reacción. Porque hubo un cambio de concentración de reactivos o de productos, lo podrías reflejar en el Q, en el cociente de reacción, para luego compararlo con el Kc. O sea que está bien si planteas el Q y haces el análisis comparándolo con el Kc. Sí. Obviamente que cualitativamente, no, cualitativamente hacemos ese análisis, no hace falta calcularlo, ¿sí? No, perdón, lo hacemos, pero todo cualitativo, ¿está bien? Acá, por ejemplo, ¿a qué conclusión llegamos? Que la K disminuye, sin embargo no calculamos ningún valor porque nos faltan datos, ¿está bien? Lo mismo cuando analizamos el cociente de reacción respecto a la Kc frente a un cambio de concentración, por ejemplo. Predecimos que Q va a aumentar o va a disminuir, pero sin calcular ningún valor, ¿sí? Haciendo ese análisis que hacemos de numerador respecto al denominador, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, no, porque no tienen datos, porque por lo general se hace muy largo el ejercicio, entonces por los que son de este tipo, podría predecir hacia dónde se desplaza frente a un cambio de temperatura, un cambio de concentración, un cambio de presión, y es todo cualitativo el análisis. De nada. Bien, entonces les decía, si tienen alguna pregunta, si este tema del Le Chatelier está entendido. Bien. Vamos a ir cerrando con el repaso, llegando a equilibrio iónico, ¿sí?
Equilibrio iónico, que también se lo han trabajado, pero bueno, siempre sirve volver a hablarlo. En el equilibrio iónico lo que vamos a tener presente son iones en solución, ¿sí? En este caso, fíjense que dice, que el ejercicio dice, determinar la concentración molar de una solución de ácido nítrico cuyo pH es 10,8. Y el inciso B pregunta, ¿cuál es la concentración de aniones oxidrilos de la solución? Y por último, si se trata de una solución básica o ácida y por qué. ¿Sí? O sea que lo que tenemos aquí es una solución acuosa de un ácido fuerte, porque vamos a trabajar con ácidos fuertes que se disocian por completo. Fíjense que con el dato que tienen podemos ser capaces de calcular cuál es la concentración inicial que tiene el ácido. ¿Sí? Pongo un ácido en agua, ese ácido se disocia completamente, planteen la ecuación, cuáles serían los iones que voy a obtener en la solución. Y solo van a poder trabajar con este dato, analicen un poco la información que les da, para poder determinar cuál es la concentración de este ácido. Yo los invito para que ustedes planteen algo y por supuesto lo vemos entre todos en un ratito. Fíjense bien qué información pueden obtener del pOH. pOH igual a 10,8. Nos vamos viendo entre todos. Dice, determinar la concentración molar de una solución de ácido nítrico cuyo pOH es 10,8. Bien. El valor que tenemos es el valor de pOH. Lo primero que yo haría frente a este ejercicio en mi hoja es escribir la disociación del ácido. ¿Sí? Un ácido o una base en agua se disocian por completo en este caso porque es un ácido fuerte. Los ácidos tienen presente hidrógeno, por lo tanto al disociarse voy a obtener el catión hidrógeno y el resto, ¿sí? Separo el hidrógeno por un lado, siempre los ácidos, como hemos visto, se disocia. Por un lado queda el protón y el resto es el anión, ¿sí? Obviamente tienen que estar las cargas compensadas, si el catión es +1, el resto, la carga del resto es -1. ¿Sí? Verifico el balance de la ecuación, un átomo de hidrógeno de los reactivos, uno en los productos, el hidrógeno está balanceado, un átomo de nitrógeno en los reactivos, uno en los productos, el nitrógeno está balanceado, 3 átomos de oxígeno en los reactivos y 3 átomos de oxígeno en los productos, el oxígeno está balanceado. Bien. Estoy viendo que de la disociación del ácido no hay oxidrilos, no aparecieron los iones oxidrilos para que yo pueda calcular un pOH. ¿De dónde se provee esta solución
esos aniones oxidrilos para que haya podido calcular ese pOH. Del agua, muy bien, es una solución acuosa, por lo tanto, sabiendo que el agua, sabiendo que el agua también se disocia parcialmente, ¿en qué se disocia? En protones y oxidrilos. O sea que está bien que esta solución acuosa de un ácido tenga un valor de pOH. Porque tengo presente en la solución una concentración de oxidrilos proveniente del agua, para lo cual pude calcular este pOH. Ahora bien, el ácido se disocia por completo en la solución. O sea, que si yo puedo, por cada mol que se disocia, voy a tener la misma cantidad, o el mismo mol, un mol también de protones y un mol de aniones nitratos. O sea, que si yo logro conocer la concentración de los cationes hidrógeno en la solución, ya voy a tener la concentración del ácido, porque el ácido va a tener la misma concentración. Nosotros en algunos ejercicios hicimos el camino inverso. Dada la concentración del ácido, podíamos rápidamente conocer la concentración de los iones. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Si yo logro conocer la concentración de los iones, la misma concentración va a tener el ácido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá con lo que digo? ¿Sí? Entonces, ¿podemos calcular con el dato que tengo la concentración de protones de esta solución? Sí. Porque la concentración de protones la podría calcular si logro calcular primero el pH. Y voy a poder calcular el pH, porque conozco el pOH. Sabiendo que están relacionados por esta sumatoria, despejo el valor de pH. ¿Sí? El valor de pH de esta solución es 3,2. Sabiendo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, si conozco este valor, despejo concentración de protones. ¿Sí? Primero siempre despejo el signo negativo y luego el logaritmo en base 10 lo puedo despejar como su inversa. ¿Sí? En la calculadora, repito, es para marcar la inversa del logaritmo en base 10 es Shift Log. ¿Sí? Shift y la tecla de logaritmo en base 10. De menos 3,2. O sea que la concentración de protones de esta solución es igual a 6,31 por 10 a la menos 4. Esa es la concentración de los protones, que será igual a la concentración de los aniones. Y que tiene que haber sido la concentración inicial del ácido. Porque como veíamos o decíamos al comienzo, por cada mol que se disocia del ácido, voy a tener un mol de protones y un mol de aniones. Si tengo 6,31 por 10 a la menos 14 moles, también voy a tener la misma cantidad de moles de cationes y de aniones. ¿Sí? Aquí hicimos el camino inverso. Conociendo la cantidad de iones en la solución, en este caso de protones, que van a ser igual a la de aniones, rápidamente pude calcular la concentración del ácido. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? Esta es una de las formas, por supuesto, de calcularlo, ¿sí? Bien. Entiendo que sí, porque no veo ninguna pregunta. A ver. Bien. Con este cálculo determinamos la concentración molar. Recuerden siempre que para calcular un pH o un pOH necesito calcular concentraciones molares. En este caso, a partir del pH estamos calculando una concentración. Por lo tanto, la concentración que yo obtenga también va a ser una concentración molar. ¿Está bien? La consigna pedida es determinar la concentración molar. O sea que ya tenemos la resolución del inciso A.
Vamos a calcular el inciso B. ¿Cuál es la concentración de aniones oxidrilos? Conociendo el pOH y sabiendo que pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, puedo despejarlo de acá. ¿O de qué otra forma podrían calcular la concentración de oxidrilos sin usar el valor del pOH? Con el K-Water, muy bien. Sabiendo que la constante de disociación del agua es igual a la concentración de protones por la de oxidrilo, y sabiendo que esa constante de equilibrio es igual a 1 por 10 a la menos 14, tengo los datos necesarios para despejar concentración de oxidrilo, ¿sí? Si alguien lo hizo por ahí, con esa forma vamos a compararlo con este valor. Yo voy a calcular la concentración de oxidrilos desde el pOH, ¿sí? El valor de pOH es dato. Sabiendo que es igual al menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, voy a despejar esta concentración. Como la estoy calculando dentro del pOH, esta concentración va a ser una concentración molar, ¿sí? Despejo primero el signo negativo, luego despejo el logaritmo natural como su inversa, ¿sí? Y calculo la concentración de aniones oxidrilos para responder a la pregunta del inciso B. Bien. Y el inciso C lo que preguntaba es si se trata de una solución ácida o básica. Sabiendo que nosotros tenemos el valor del pH, y el pH nos permite, o es una medida en realidad, de la acidez de una solución, podemos comparar el valor de pH con 7 y a partir de allí predecir si la solución será ácida, básica o no. En este caso, como es menor a 7, se trata de una solución ácida donde la concentración de oxidrilos, ¿cómo va a ser respecto a la de protones? Si la solución es ácida. Menor, ¿sí? Entonces, vamos a comparar la concentración de oxidrilos con la concentración de protones, ¿sí? La concentración de protones es mayor que la de oxidrilos, de tal forma que la solución es ácida, ¿sí? Tengo más protones que oxidrilos en esa solución. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y vamos a cerrar este ejercicio de repaso, si después me hacen las consultas que hagan falta, calculando el pH de una solución de ácido bromhídrico, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Sí? El ejercicio anterior lo puede, o sea, yo intenté sacar con la ecuación del agua la concentración De del oxidrilo. oxidrilo, sí, y Sí. era diferente. No sé si lo puedo hacer o si alguien... O sea, lo que te quedaría vos es K-Water igual, concentración de protones por concentración de Menos. oxidrilo. Si Listo, despejamos con... ahí está. Ah, Ya vi el error que tenga. bien. Gracias. Por eso, al expresarla es K-Water igual concentración de protones por la de oxidrilo, y ahí despejamos. Ya te queda una división solamente, una relación. Bien. Entonces vamos a calcular el pH de una solución de ácido bromhídrico 0,35 molar y la concentración de todos los iones presentes. ¿Está bien? Nuevamente es una solución acuosa de un ácido fuerte. Como es un ácido, en solución se va a disociar totalmente, ¿sí? O sea que lo primero que deberíamos hacer cuando estamos trabajando con soluciones ácidas o básicas es plantear la disociación. Porque uno cuando empieza a visualizar cuáles son los iones producto de esa disociación, se empieza a poder relacionar los datos. ¿Está bien? Entonces, en realidad le doy 2 segundos si quieren plantearlo y lo resolvemos.
continúa una solución entonces acuosa de un ácido fuerte. Les decía que siempre conviene plantear al comienzo la disociación del ácido de la base, ¿sí? En este caso es un ácido, pues tengo presente el hidrógeno. En las bases recuerden que tienen presente los oxidrilos, ¿sí? O sea, de la disociación de una base, lo que obtenemos es el anión oxidrilo, ¿está bien? Y de la disociación de un ácido, lo que obtenemos son los protones. El catión en un ácido siempre es el catión hidrógeno. El resto, lo que queda, es el anión. El anión tiene carga -1, el catión tiene carga +1, porque siempre tiene que haber un balance de carga, y además el balance de masa. O sea, si tengo un átomo de hidrógeno, tiene que haber un átomo de hidrógeno tanto en reactivos como productos, un átomo de bromo en los reactivos y uno en los productos, ¿sí? Bien. ¿Qué datos tengo? Tengo la concentración del ácido. Fíjense que en el ejercicio anterior nosotros tuvimos que calcular la concentración del ácido. En este caso es al revés. Nosotros comenzamos sabiendo la concentración del ácido, ¿sí? Ahora hago el siguiente análisis. Necesito analizar la estequiometría. Por cada mol del ácido que se disocia, obtengo un mol de los cationes y un mol de los aniones. Si se disocian 0,35 moles, voy a tener los mismos moles de los cationes y los mismos moles de los aniones, porque es 1 a 1, ¿sí? Por cada mol obtengo un mol de cada uno de los iones. Si tengo 2 moles de ácido, voy a tener 2 moles de cationes, 2 moles de aniones. Como tengo 0,35, voy a tener 0,35 de los cationes y 0,35 de los aniones, ¿sí? Les decía que en el ejercicio anterior, lo que nosotros, con los datos que teníamos, lo que fuimos capaces de calcular es la concentración de protones. Y haciendo el mismo análisis, pero a la inversa, pudimos calcular la concentración del ácido. Ahora es al revés. A partir de la concentración del ácido, podemos saber la concentración de los iones en solución. Entonces, ya lo estoy viendo, incluso es visual la concentración que veo de los protones, ¿sí? La concentración de los protones igual a 0,35 molar. Sabiendo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, rápidamente puedo calcularlo. ¿Está bien? Bien. Ahora voy a calcular la concentración de todos los iones presentes. Analicemos los iones presentes. Tengo presentes los protones y los aniones bromuros provenientes de la disociación del ácido. Es superácida, sí, muy bien. Es mucho menor a 7. Tengo los iones provenientes de la disociación del ácido, por lo tanto conozco. Bien. Conozco la concentración de los protones, la concentración de los aniones bromuros, y no me tengo que olvidar que también tengo agua presente, por lo tanto también voy a tener los aniones oxidrilos presentes. Estos 3 iones van a estar presentes en esta solución. Los protones provenientes tanto del agua como del ácido, pero siempre consideramos los del ácido porque los del agua tienen poca concentración. Los aniones bromuros provenientes del ácido y los aniones oxidrilos que también van a estar presentes provenientes del agua. Nos falta calcular la concentración de los aniones oxidrilos. Y ya que estamos, como decía la compañera, el pH es menor a 7, la solución es muy ácida. ¿Sí? Es una solución ácida. Recordemos la concentración de protones porque cuando calculemos la de oxidrilos tendrá que ser menor a los de protones. ¿Sí? La concentración de oxidrilos es menor a la de protones y la solución es ácida. Entonces, dos o más formas podríamos utilizar para calcular la concentración de oxidrilos. O bien, calculando el pOH a partir del dato de pH, ¿sí? Despejo pOH, sabiendo que pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilo, reemplazo, despejo, y puedo calcular la concentración de oxidrilo, ¿sí?
Esa es una forma. Otra de las formas, como decíamos en el ejercicio anterior, es calculando, utilizando el K-Water, ¿sí? Sabiendo que el K-Water es la constante de la disociación del agua, es igual la constante, y K-Water, que es la constante de equilibrio y la disociación del agua, es igual a la concentración de los productos, que es la concentración de protones por la de oxidrilos. No voy a considerar el agua, porque el agua es un líquido puro, ¿sí? Pero sí estas dos especies que son iones en solución. Entonces, el K-Water, la constante de equilibrio del agua, es igual a la concentración de protones por la de oxidrilos. Supongo que estoy trabajando a 25 grados centígrados, por lo tanto el K-Water es igual a 1 por 10 a la menos 14. Despejo concentración de oxidrilos, teniendo el dato de la concentración de protones, y de esta forma, por uno u otro camino, obtengo la concentración de los 3 iones que están presentes en esta solución. Y como decíamos, como la solución es ácida, la concentración de protones tiene que ser mayor a la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Ese es un análisis que podríamos hacer. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, que calcular los iones presentes, analicen todas las disociaciones que tienen en esta solución para saber de dónde provienen los iones. No se olviden que además tienen siempre el agua, y en la disociación del agua tenemos protones y oxidrilos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Bien. Ahora sí, hagamos este espacio de consulta, de dudas que tengan. ¿Sí? Este es el último de los ejercicios de repaso. Vamos a disponer lo que nos quede para consultas, dudas, sobre cualquier tema, por supuesto, ¿sí? Ayer vimos semiconductores, no sé si han quedado dudas. Los dopados, sí. Dopados, sí. En realidad, la justificación no sé de qué claro, pero tenés que ahondar un poquito más. ¿Qué efecto tiene agregar átomos del grupo 3 y qué efecto tiene agregar átomos del grupo 5? ¿Por qué dopando un semiconductor se aumenta la conductividad? Si te referís a esa justificación, ¿sí? Agregar elementos del grupo 3A significa generar huecos en el semiconductor. Esos huecos pueden comportarse a partir de así como cargas positivas, atrayendo electrones de otros enlaces dentro del sólido. Esos electrones comienzan a moverse, aumentando la conductividad del semiconductor. O si agregás átomos del grupo 5A, en realidad lo que estás aportando son electrones libres, porque en vez de esos electrones, sí, libres o que no estarían formando parte de ningún enlace, tienen mayor libertad de movimiento. ¿Sí? Eso es importante, que esté claro, lo que te aporta, no es lo mismo tener un semiconductor tipo P que uno N. Ambos aumentan la conductividad del semiconductor, pero lo hacen de forma diferente, ¿está bien? Y ahora leo esta pregunta que me quedó acá. Claro. Mientras más libertad tengan los electrones dentro de la banda de conducción, indica que el material es mejor conductor. Es decir, porque cuando hablábamos de aumentar la temperatura de un conductor, ese movimiento en la banda de conducción se ve restringido, con lo cual afecta eso. Claro, porque en realidad
Es diferente el análisis que uno tiene que hacer para un semiconductor y para un conductor. Uno esperaría que los electrones se muevan libremente para llegar a la banda de conducción, porque al moverse o al llegar a la banda de conducción, eso ya habla de que hay conductividad, ¿sí? Pero ahora analicemos el efecto de la temperatura. En un metal donde ya hay de por sí electrones en la banda de conducción, dado el movimiento, la libertad de movimiento que tienen los electrones, un aumento de temperatura se está generando o forzando a que mayor cantidad de electrones lleguen a la banda de conducción, por lo que se te empieza a haber choques, etc. En cambio, los semiconductores, que casi no hay electrones en la banda de conducción, porque todos los electrones en el semiconductor están formando parte de los enlaces. Entonces, imagínate la banda de conducción casi vacía. Un aumento de temperatura lo que hace es que esos electrones que están formando parte de los enlaces tengan mayor energía cinética, puedan desprenderse, puedan liberarse y llegar a la banda de conducción, ¿sí? Entonces, tener electrones moviéndose por la banda de conducción te implica mayor conductividad. Pero al analizar el efecto de la temperatura lo tenemos que hacer por un lado sobre el conductor y por el otro lado sobre el semiconductor. No sé si respondí lo que me preguntaste, porque me quedó muy arriba. Bien. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que me pueden escribir o me van pensando la pregunta mientras les completo esto. Los semiconductores son elementos del grupo 4A, o sea que ya hemos visto el germanio y el silicio, que tienen 4 electrones de valencia, o sea, forman todos enlaces covalentes usando todos sus electrones de valencia, ¿sí? Enlaces covalentes fuertes. Entonces, necesito buscar la forma de que esos electrones, que ahora están sin movimiento porque están formando parte de los enlaces, empiecen a moverse o haya electrones de alguna forma que lleguen a la banda de conducción. Eso se logra aumentando la temperatura, de tal forma como recién le respondía, los electrones con la energía cinética que puedan adquirir, puedan moverse, separarse de los enlaces y llegar a la banda de conducción. O bien, se pueden incorporar electrones a través del agregado de átomos del grupo 5A, ¿sí? Si vienen del grupo 5A, tienen 5 electrones de valencia, recuerden de la imagen, y comparten 4 y uno le está sobrando. Ese electrón extra que sobra tiene mucho movimiento, por lo cual puede llegar fácilmente a la banda de conducción, ¿sí? O asimismo, pues podría agregarse un elemento del grupo 3A. La diferencia que si el elemento del grupo 3A tiene 3 electrones de valencia, comparte 3 y le estaría faltando 1 para completar uno de los enlaces. Por lo tanto, ahí se genera una vacancia, un hueco, ¿sí? Ese hueco, yo digo que se comporta como una carga positiva, porque en realidad cualquier otro electrón puede desprenderse de un enlace y venir a ocupar ese hueco, dejando una vacancia más allá, que será ocupada por otro electrón, dejando una vacancia más allá. O sea que a partir de allí, de esa generación del par hueco-electrón, se va generando esta movilidad de electrones necesaria para que haya conductividad. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Uy. Profe, ¿puede volver a la parte de los sistemas de equilibrio? Ahí vuelvo. Leo esta pregunta, otra consulta respecto a la última diapositiva de la unidad 6. Hace una comparación entre semiconductor tipo P y tipo N y muestra que en ambos casos disminuye la zona energética prohibida. Lo que no entiendo es que lo hace de manera diferente. Lo que entiendo es que lo hace de manera distinta. Claro, vos tenés una banda de valencia y una banda de conducción. En la banda de valencia hace referencia a los electrones de valencia. O sea, el hueco se forma donde están los electrones de valencia, ¿sí? Porque es la vacancia debido a un elemento del grupo 3A que tiene solo 3 electrones de valencia. O sea, el hueco queda en la banda de valencia. Por eso, al generarse los huecos, se extiende la banda de valencia.
En cambio, el agregado de un elemento del grupo 5A lo que te genera son electrones libres. Esos electrones rápidamente van a llegar a la banda de conducción. Por eso en ese caso se extiende la banda de conducción. ¿Sí? Si bien en uno se extiende la banda de valencia, en otro la banda de conducción, en definitiva, a lo que llegan es a lo mismo, a disminuir la zona energética prohibida. Pero la vacancia, el hueco, se genera entre los electrones de valencia, o sea, estaría en la banda de valencia. Esa es la diferencia. Ahora sí, ¿qué me decías ahora sí de equilibrio? Nada, me cuesta justificar, digamos, cuando se aumenta la concentración y demás, digamos. Bueno, pero me decías de un ejercicio, vos me dijiste volver para atrás de un ejercicio de acá. Sí, en el ejemplo justo tenía uno del número de los productos. Acá. Sí. Nada, o sea, ¿cómo lo justificaría, digamos? Es que vos tenés que justificarlo con tus palabras, con el razonamiento que vos haces en tu cabeza, ¿sí? Por eso yo le digo, escriban todo. Esto que vos ves en la pantalla son todos datos. Lo único que dice es extraer los datos de la consigna. El ejercicio dice, si se aumenta la temperatura a 500 grados centígrados, ¿qué sucederá con el sistema de equilibrio? Anda contándome todo el análisis que haces. Si se aumenta la temperatura a 500 grados centígrados, ¿qué sucederá con el sistema en equilibrio? Yo lo justificaría, ¿no? Que el aumentar la temperatura, si es en este caso, es... Exotérmica. ok. Pero está bien lo que me estás diciendo. Enseguida relacionaste la temperatura con... Y por eso quiero que me cuentes todo el razonamiento que vas haciendo, porque esa es la justificación. Vos o cualquiera, no digo que lo hagas vos. Yo por ejemplo... Dale, seguí vos. Dale. Como libera energía, la reacción no la favorece. Es decir, como que los productos se transforman en, o sea, producen reactivos. No, en realidad, bueno, ahí sí te voy a corregir. En realidad no se favorece la reacción exotérmica, que es la inversa. Dado que que es la directa, perdón, dado que la reacción inversa sí se beneficia con un aumento de temperatura, se va a desplazar de productos a reactivos. Aclárame que te diste cuenta que la inversa es endotérmica. ¿Está bien? Dale. Por eso se ve favorecido. Y yo lo interpreto como que la velocidad aumenta, entonces como que hay un desnivel de velocidad, no sé, No, como que... esto ¿sabes por qué no lo puedes analizar así? Porque aumenta la velocidad. Es verdad que aumenta la velocidad con un aumento de temperatura, pero aumenta la velocidad de la reacción directa y la inversa. O sea, por el lado de la velocidad no lo puedo justificar porque un aumento de temperatura te aumenta la velocidad, pero de las dos reacciones proporcionalmente. O sea, aumenta la velocidad de la reacción directa en la misma proporción que aumenta la velocidad de la reacción inversa. O sea, desde el lado de las velocidades... Pero al ser endotérmica, ¿no? Como que lo favorece, digamos, ¿no? Claro, pero endotérmica o exotérmica tiene que ver con una cuestión de absorber o liberar calor, no de velocidades. Por eso yo les decía que una variación de la temperatura se justifica analizando si la reacción es endotérmica o exotérmica. Si aumenta la temperatura, se favorece una reacción endotérmica, una reacción que necesite calor. Para este caso en particular, la reacción endotérmica es la inversa. O sea, la reacción que se va a llevar a cabo, que es la favorecida, es de productos a reactivos. Esa sería la justificación, más o menos palabras. ¿Sí? Ahí me quedó claro. La variación de la temperatura... Y en el cambio de el análisis pero terminemos con esto. El análisis de la variación de la temperatura. En un sistema en equilibrio se justifica con que si la reacción
Necesita absorber calor o liberar, porque la temperatura está relacionada con el calor. Más temperatura, más calor disponible. Se beneficia la reacción inversa. Hubiese sido el caso de que tuviésemos una disminución de la temperatura, el sistema se va a desplazar de reactivos a productos, ya que la reacción directa es exotérmica. Se beneficia con una disminución de la temperatura, porque una reacción exotérmica libera calor. Y si en el ambiente hay menos temperatura, tiene más capacidad de tomar ese calor que se libera. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué me decías? Y en el caso del cambio de concentración, El ¿cómo cambio para justificarlo? En el cambio de concentración, vos podés plantear lo siguiente. La pregunta puede ser, ¿qué sucede, cómo se desplaza este sistema en equilibrio si se extrae yodo? ¿Cómo se desplaza este sistema en equilibrio si se extrae yodo del reactor? ¿Sí? Saco parte del yodo del reactor. Lo que podés analizarlo es desde el cociente de reacción. En el equilibrio, el Q es igual a Kc. ¿Sí? Mientras que el sistema esté en equilibrio, el Q es igual al Kc. Vamos a suponer que eso es lo que ocurre porque yo tengo el sistema en equilibrio. En un determinado momento saco algo de yodo. Si saco algo de yodo, la concentración de yodo disminuye. Si disminuye el numerador, ¿qué va a pasar con el Q? Disminuye. ¿Sí? Vamos a suponer que Q tiene un determinado valor, que no me interesa porque el análisis es cualitativo. En el equilibrio, Q tiene un determinado valor que va a ser igual que el Kc. Si este sistema en equilibrio se perturba, o sea, se extrae parte del yodo, la concentración del yodo disminuye. O sea que en definitiva el numerador ahora va a ser menor. Q disminuye respecto al Kc. Si Q disminuye respecto al Kc, tenemos que tratar de que Q aumente y se iguale con Kc, porque en ese momento se habrá restablecido el equilibrio. ¿Cómo podemos hacer para que Q aumente? Y bueno, nuevamente tendríamos que aumentar el numerador o achicar el denominador. ¿Cómo podemos achicar el denominador y que aumente el numerador? Haciendo que la reacción vaya de reactivos hacia los productos. Por lo tanto, si se extrae parte del yodo, la reacción se va a desplazar de tal forma de contrarrestar esta disminución de yodo. ¿Cómo lo hace? Generando más yodo. Por lo tanto, se lleva a cabo la reacción de reactivos a productos. ¿Sí? Ese análisis podés hacer justificándolo, por ejemplo, desde el cociente de reacción. Dale. Por ejemplo, ¿cómo se va a desplazar el sistema en equilibrio si se aumenta la concentración de hidrógeno? Tengo este sistema en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, si llego a plantear el Q, va a ser igual que el Kc, porque el sistema está en equilibrio. Lo perturbo aumentando la concentración de hidrógeno. ¿Cómo se va a desplazar este sistema? Y la relación aumenta, digamos. Sí, el Q aumenta, pasa a ser mayor que el Kc. Hay más producto, digo, reactivo. Hay más producto, porque en realidad el hidrógeno, el numerador son los productos. Sí. ¿Sí? O sea, aumenta la cantidad de producto, el numerador en este caso, para que disminuya nuevamente, los productos se convierten en reactivos. O sea que la reacción se desplaza de productos a reactivos. ¿Sí? Vos podés escribirte el cociente de reacción y hacer el análisis de la concentración. Si aumenta la concentración de hidrógeno, estoy viendo que aumenta el numerador. Si acá pongo, vamos a suponer que el valor inicial que yo tenía era 1, 2 y 3. Ahora dejó de ser 1 y pasó a ser 4. El numerador aumenta.
¿sí? O sea que el cociente de reacción aumenta respecto a la constante de equilibrio. Si el Q es mayor que el Kc, para que Q disminuya y se iguale con el Kc, y en ese momento se habrá restablecido el equilibrio, para que Q disminuya, tiene que aumentar. Tengo que dividir por un número mayor o que el numerador sea menor. O sea, ¿cómo consigo que el denominador sea mayor? Generando más. Pero se tiene que producir más reactivo, digamos, ¿no? Claro. Si tenés que contrarrestar ese aumento de producto que hubo. Claro, me confundo mucho porque no sé por qué lo veía con la velocidad. No. Vos, algo en equilibrio, por ejemplo, me olvidé de preguntarles esto. Bueno, el agregado de un catalizador, ¿afecta ese sistema en equilibrio? Tengo ese sistema en equilibrio. Agrego un catalizador, ¿lo afecta? No. ¿Por qué no afecta el agregado de un catalizador a un sistema en equilibrio? Porque en realidad lo que hace el catalizador es disminuir la energía de activación de tal forma que aumenta la velocidad de la reacción. Muy bien, pero aumenta la velocidad de la reacción directa en la misma proporción que aumenta la velocidad de la reacción inversa. O sea, las dos reacciones aumentan a la misma velocidad, por lo cual en definitiva las concentraciones no se modifican porque está generando más producto más rápido al mismo tiempo que el producto se consume para dar más reactivo. O sea que en definitiva no te cambia nada con el agregado de un catalizador. Lo único que ocurrió es aumentar las velocidades tanto directa como inversa. Si vos aumentás la temperatura, es obvio que te van a aumentar las velocidades, pero ambas velocidades en la misma proporción. Lo que te va a afectar un aumento de temperatura, o lo que te va a modificar el sistema en equilibrio, es por parte de si la reacción necesita calor o no. ¿Sí? Las velocidades se van a aumentar, pero es más relevante que se va a modificar el sistema en equilibrio porque hay una reacción que necesita calor y otra que no lo necesita. El aumento de temperatura va a ser beneficioso para la reacción que necesita calor, pero no así para lo que no lo necesita. Por lo tanto, pasa a ser más relevante eso que el cambio de velocidad. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De cualquier otro tema sobre este mismo? ¿Se ha quedado dudas? Uno cuando analiza qué sucede o cómo se desplaza el equilibrio frente a una perturbación, hay que analizar que el sistema se va a desplazar hacia los reactivos, hacia los productos de tal forma de contrarrestar esa perturbación. ¿Sí? Si el sistema estaba en equilibrio, y se aumenta la concentración de los productos, el sistema se va a desplazar de tal forma de contrarrestar ese aumento de producto. ¿Y cuál es la única forma de contrarrestar este aumento? Es que disminuya esta concentración. Por lo tanto, que se genere más reactivo. ¿Sí? Si se extrajo algo del producto, el sistema va a contrarrestarlo generando esos productos que se eliminaron. ¿Está bien? Entonces el sistema siempre se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro de tal forma de contrarrestar esa perturbación. Si se aumentó la temperatura, el sistema se perturbó. Bueno, a ver, ¿cuál de las dos reacciones se beneficia con ese aumento de temperatura? Esa es la que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, si Q es mayor que K, se dice que el numerador, productos, se debe disminuir y el denominador aumentar. Sí, porque si vos comparás Q con K, el cociente de reacción con la constante, y es mayor, tenés que tratar de que disminuya. Y si tengo una división una relación en qué forma puedo disminuir ese valor, ese resultado, es o aumentando el denominador o que disminuyan el numerador. Y a partir de ahí digo, bueno, en el numerador tengo a los productos, en el denominador a los reactivos, y ahí hago el análisis.
Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? Mientras les voy contando que había traído preparado la parte de contaminación ambiental, sin embargo, preferí usar la clase de repaso de consulta, ahora continuamos, pero la parte de contaminación ambiental no la evaluamos en el parcial, ¿sí? Sin embargo, les subo el material para que lo tengan. La unidad número 7, que se llama Informática y la contaminación ambiental. Pero bueno, no la vamos a desarrollar. Sí, quiero que sigan consultándome. Y es un ejercicio que es importante hacerse, y sigo respondiendo. Las puedo subir, no pensaba subirlas, pero si quieren se las subo, no hay problema. De estos ejercicios me preguntas, ¿no? Sí, si quieren se las subo, no hay problema. La idea de justificar es un aprendizaje, ¿sí? Porque, y a esto voy con que yo sé que ustedes saben, y por eso, aunque cueste, ustedes, porque esto se genera con práctica, de cada ejercicio vayan anotándose todo el razonamiento que hagan, porque esa es la justificación, ¿sí? Con mejores palabras, palabras más apropiadas, etcétera, ¿sí? Pero es una ejercitación poder justificar. Uno lo va aprendiendo, bueno, nuestra formación como ingeniero, quiero venir a un lugar donde pueda justificar. Acá. Bueno, acá justo es un solo. Desde el que leo la consigna y empiezo a procesar la información y hacer el análisis, ahí estoy justificando el ejercicio. Y yo sé que muchas veces nosotros acá vemos falencias porque falta ejercitación. Por eso yo siempre les aconsejo, cuando ustedes están resolviendo un ejercicio, traten de escribir la justificación, porque la justificación no es más ni menos que las deducciones que hacemos mentalmente, las interpretaciones de los datos. Eso es la justificación. Y escríbanlo una vez, y con otro ejercicio vuelvan a escribir la justificación. Y uno incluso va mejorando la forma de redactar, etcétera, ¿sí? Pero la idea de una justificación es contar el proceso interpretativo de deducción que uno va haciendo. Bueno, no voy a tomar el mismo ejercicio porque voy a tomar el anterior porque ya lo... Por ejemplo, acá. Cuando las concentraciones son tantas, el sistema habrá alcanzado el equilibrio. De no ser así, ¿en qué sentido se desplaza? Entonces uno empieza a hacer la interpretación en la cabeza. Tengo concentraciones que no sé si son las del equilibrio, por algo me está preguntando si el sistema habrá alcanzado el equilibrio. Como no lo sé, recurro a la herramienta que tengo. Calculo el cociente de reacción y me da este valor. Lo comparo con KC. Bueno, esto puedo no escribirlo, está bien, ya lo estoy diciendo en voz alta, pero puedo no escribirlo. Pero a partir de acá empiezo a hacer la interpretación. Y eso sí le escribo. Dado que el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, me indica que las concentraciones no son las del equilibrio. O dado que el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, me indica que el sistema no se encuentra en el equilibrio. ¿Sí? Porque eso es lo que estoy leyendo acá y la interpretación que estoy haciendo, solo que la tengo que escribir. El cociente de reacción, al ser mayor que la constante de equilibrio, me indica que el sistema no se encuentra en el equilibrio o que las concentraciones no son las del equilibrio. Por lo tanto, para que el cociente de reacción disminuya y se iguale con la constante de equilibrio, deberán aumentar
los reactivos y disminuir los productos, ¿sí? De tal forma que la reacción se llevará a cabo desde los productos hacia los reactivos. ¿Sí? Esa es una forma, y no fue nada más que estar interpretando esto, solo que lo escribo. ¿Está bien? La justificación, reitero, lleva mucha práctica, pero en definitiva es escribir el proceso de deducción que uno hace mentalmente. Es eso trasladado a un papel. ¿Está bien? Y yo sé que ustedes saben mucho más de lo que escriben en la hoja. Por eso tómense el tiempo y justifiquen todo. Y unos métodos puede ser esto, escribir todo lo que van pensando, ¿sí? Donde haga falta. A veces uno puede justificar con un cálculo, ¿sí? Esto ya sería una justificación. Pero la conclusión a la que arriban no es otra cosa que el mero método o el proceso interpretativo de deducción que uno hace mentalmente. Solo que tiene que estar escrito en la hoja. Pero bueno, entiendo que no es fácil adquirir esa destreza para justificar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces lo que vamos a hacer, bien. Hasta acá llegamos, si no hay más dudas y consultas, si no repito que les respondo, no hay problema. Si no, dejamos acá, les subo, entonces si les interesa estos ejercicios, mañana nos encontramos en el parcial. La reunión, vamos a empezar a ingresar un ratito antes de las 6, pero para tomar asistencia, pero el parcial, el cuestionario está programado para que empiece a las 6:10, ¿sí? Por lo tanto, bueno, los saludo, nos encontramos mañana en el parcial. Chao, hasta mañana.